Sí, Sí, señor ingeniero. ingeniero. Listo, gracias por recordar. Bueno, entonces decíamos que si bien es cierto que el método de la fuerza horizontal equivalente, pues implica unos cálculos adicionales, pues que tampoco es que sean tan exigentes, ¿cierto? Es un método que me permite, eh, de algún modo, como evidenciar cómo es el proceso de aplicación de cargas sísmicas. Bueno, aquí reitero, sabiendo que el sismo no es una fuerza como tal, sino es un desplazamiento, se llama fuerza horizontal equivalente porque voy a generar una fuerza, así como lo hicimos en el cross, que me produzca el mismo o el resultado que me produce un desplazamiento, ¿cierto? Por eso es que yo les hablo de cross con desplazamiento. ¿Por qué? Porque allá yo induzco un desplazamiento y ese desplazamiento me da un estado y al final lo que yo encuentro es una fuerza que le aplico. Aquí estamos haciendo algo muy parecido. Voy a aplicarle las fuerzas, bueno, en análisis espectral aplico los desplazamientos como tal, pero en análisis de la fuerza horizontal equivalente, lo que hago es aplicar unas fuerzas o encontrar unas fuerzas como tal y aplicarlas a la estructura de manera que me produzcan el mismo efecto que me produce los desplazamientos ocasionados por el sismo. ¿Mm? Por eso se llama fuerza equivalente. Y horizontal, pues, digamos que ya está implícita la condición de las cargas laterales. Pues bien, ese método de la fuerza horizontal es el método eh, destacable, puede decirse, de la norma, ¿cierto? Por lo mismo que estamos diciendo, porque ya estamos viendo cómo es el proceso donde realmente estamos aplicando cargas, ¿sí? Pero este análisis modal, la norma me lo permite utilizar, pero me da unas recomendaciones o me pide que yo tenga en cuenta unas, haga unos chequeos adicionales para poder validarlo, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, voy a hacer un análisis adicional, voy a trabajarlo en toneladas, que es más fácil trabajar toneladas para estas magnitudes. Voy a decir que yo de mi estructura quiero ver, quiero ver en las salidas de la estructura, la información modal ya la vi, las reacciones totales para un caso de carga que se llame muerta. Bueno, ese es el peso propio, ¿no? Recuerden, aquí me falta cambiar el nombre. Muerta entre piso, sismo X y sismo Y. Voy a seleccionar esos casos de carga y voy a mirar qué valores tiene la norma, qué valores me están dando en el modelo. Y acá yo tengo una hojita, bueno, mejor me llevo el dato de mi hojita, ¿dónde está? Aquí. Me dice, bueno, ¿de cuánto es la carga vertical? O sea, puedo aquí plantear, ¿de cuánto es el peso de la estructura? Díganme ustedes, ¿de cuánto es el peso de la estructura? Con base en esos resultados de salida de la parte superior. ¿Dónde Sería la encuentro? suma del global NFY de muerta y entrepiso, ¿Y por qué en de Y? la muerta entrepiso. ¿Y por qué en Y? Perdón, en Z. En Z, ¿sí? Miremos, Sí. si hago sumatoria de fuerzas horizontales en mi chequeo, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Cuánto me da resultante horizontal? Cero, ¿no? Sumatoria de fuerzas horizontales. En mis reacciones. Sumatoria de fuerzas horizontales en sentido perpendicular también me da cero. Verticales, ¿qué me da? Una reacción de 214,26. Eso es lo que me pesa, ese es el peso propio de mi estructura.
Eso es lo que me pesan vigas y columnas de la estructura, 214 toneladas. Y aparte las placas que yo convertí en carga, ¿cierto? Me pesan 559 toneladas, 560 toneladas. Entonces, el peso de la estructura, yo lo voy a ver como la suma de mi carga en Z, porque es mi eje vertical, ¿cierto? Carga muerta y peso propio. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos interpretando bien esos valores? Sí, señor ingeniero. Ingeniero, ¿puede repetir eso, por favor? El peso de la estructura que yo tengo va a ser la suma de la carga muerta, o sea, el peso propio como tal, y la carga muerta de entrepiso que yo asigné ayer a la estructura. ¿Sí? ¿De dónde lo saco? De acá, de mis cargas en Z, que son las verticales. Bueno, son estas dos, ¿no? Que están asociadas a mis fuerzas en Z. ¿Sí, Noemí? Sí, señor. Listo. Adicionalmente, yo le aplico un sismo en X. ¿Cuál es la reacción que yo necesito evaluar En X. en X? Tengo un sismo en X, una reacción de 566,14. Entonces voy a marcar aquí los valores para que ustedes los vean de dónde estoy sacándolos. Y en Y, sismo Y, Sería de 537.41. 537, exactamente, porque va a ser mi resultante en Y. Perdió la estructura, dijimos que era 0,27. Ingeniero, pero si uno solamente está considerando en X y en Y, ¿por qué aparecen los otros valores? O sea, ¿de dónde resultaron? Estas cargas, estas fuerzas, Sí, señor. del análisis mismo aparecen unas reacciones en la estructura, porque hay excentricidad en las cargas. Cuando hicimos fuerza horizontal el mes pasado vimos, no, con usted no vimos. Lo que pasa es que cuando se construye una placa, cuando está construyendo la edificación, mientras nosotros estamos definiendo aquí una altura de placa de 50 centímetros, fue que dijimos, de 50 centímetros, ¿cierto? Entonces nuestro modelo, pues todo nos va a salir perfecto de 50 centímetros, nuestras vigas exactamente de 35 centímetros de ancho y demás, pero cuando estén en construcción, necesitamos o vamos a tener algunos errores accidentales, no inducidos por las mismas condiciones de fabricación, ¿sí? Puede que esos 50 centímetros de placa se me vuelvan 52 centímetros porque se me cedió la formaleta, porque no me quedó bien apuntada la formaleta, o puede que se me vuelvan 48. ¿Por qué? Porque el maestro no estaba revisando y le dio 2 vueltas más a los tornillos y se subió mucho el nivel de los parales, por ejemplo, por decir algo. Entonces, esas condiciones de construcción implican que el centroide geométrico que yo tengo en mi figura regular no coincida con mi centroide constructivo, ¿sí? Entonces, esa diferencia, esa distancia que hay entre centroides implica que exista una excentricidad y esa excentricidad implica que se generen ciertas torsiones en la estructura. Por esa razón, me aparecen aquí unas fuerzas, digamos, no equilibradas, por decirlo así, ¿sí? Entonces, la norma, o bueno, aquí el procedimiento, este espectro, el programa me dice que me va a dar una excentricidad al menos del 5%, ¿sí? ¿Qué es esa excentricidad del 5%? Si lo veo aquí en esta planta, ¿por qué no mueve? Es que se bloqueó. Esa excentricidad implica que si yo aplico una fuerza horizontal, la cual yo le puse como espectro hace un momento, ¿cierto? Una carga, bueno, una fuerza o un desplazamiento horizontal, esa excentricidad me dice que no me la va a aplicar en el centroide, sino que se va a desviar un 5%.
Entonces, por eso es que ves que ahí está marcado cuál es mi condición original, ¿cierto? Por lo menos de ese shell, y esa es mi condición deformada, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa excentricidad implica que hayan unas ciertas rotaciones en la estructura. ¿De acuerdo? Por eso es que me aparecen ahí unas reacciones en las otras direcciones. Pues obviamente, aquí yo necesito hacer un equilibrio. Si quisiera hacer un equilibrio, pues miro también qué es lo que pasa en fuerzas en Y, pero también qué es lo que pasa con momentos alrededor de Z. ¿Cierto? Que este es mi momento torsor. Entonces, estas fuerzas son las que me van a desequilibrar. Bueno, ingeniero, ¿Sí? gracias. Pero pues lo que sí es indudable es que toda mi estructura tiene que estar en equilibrio. De hecho, tu pregunta es bastante perspicaz, porque supone que sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z tienen que darme cero. ¿Cierto? Lo que pasa es que estas fuerzas en Y van a inducir aquí unos momentos que muy seguramente allí se logre el equilibrio. ¿Sí? Bueno, continuando, el periodo asociado a la estructura es de 0.27 segundos, que ya lo obtuvimos del programa. Y el A sub A, que no es A sub A, sino es S sub A, el S sub A asociado al periodo, ¿cuánto dijimos que era? ¿0.79? Sí, señor, punto 79. Punto 79. Bueno, la norma me dice que cuando nosotros tenemos estructuras regulares, para poder emplear este método de la fuerza horizontal equivalente, perdón, el método espectral, la reacción que me da por este método espectral tiene que hacer al menos el 80 o el 90% de la fuerza horizontal equivalente. Permítanme y lo buscamos en la norma misma. ¿Dónde está mi norma? No es. No es acá. En el A5 ustedes pueden encontrar todo lo relacionado con ese análisis modal espectral. En el A4 con fuerza horizontal equivalente. Modelo matemático, diagrama de rígidos, diagrama flexible, rigidez en elementos dinámicos, análisis modal espectral. Cálculo del cortante, lo que hablamos hace un momento, la fuerza horizontal equivalente, modos de vibración, lo que hablamos, y acá en este título B, es lo que nos dice. Cuando el valor del cortante dinámico total de la base, ¿cierto? O sea, ese que calculamos, que era el 80% del peso, obtenido después de realizar la combinación modal para cualquiera de las direcciones de análisis, ¿cierto? O sea, X y Y, lo que me preguntó Juan Manuel hace un rato, sea menor que el 80% para estructuras regulares o que el 90% para estructuras irregulares del cortante sísmico de la base, calculado como se indicó anteriormente, en A, el anterior. Todos los parámetros de respuesta dinámica, tales como deflexiones, derivadas, fuerzas de piso, cortantes de base y fuerzas en los elementos correspondientes a la dirección en estudio, deben multiplicarse por el siguiente factor de modificación, que aquí me dice, estructuras regulares, 80%, estructuras irregulares, 90%. ¿Cómo lo interpretamos prácticamente dentro de nuestros datos?
Entonces, yo ya tengo el peso de la estructura, ¿cierto? Yo aquí podría decir que la fuerza horizontal equivalente, voy a incluirlo acá, más bien, el B sub S de acuerdo con la fuerza horizontal equivalente, va a ser calculado como el peso de la estructura multiplicado por el S sub A. ¿Cierto que sí? Aquí vamos. Entonces el peso de la estructura es de 774, la fuerza lateral que tengo que aplicar para el método de la fuerza horizontal va a ser de 611 toneladas. Ahora me toca decir, ¿esa estructura es regular o es irregular? Es parte de nuestra clase del viernes. ¿Qué es lo más desfavorable en este caso? Que sea irregular, ¿cierto? ¿O no? ¿Por qué digo que es más desfavorable? Porque tengo que aplicar una carga sísmica más alta, del 90%, ¿sí? Entonces, pues acá digo que a esa carga yo le aplico el 90%, ¿sí? Entonces, según la fuerza horizontal equivalente, yo tendría que aplicar 550.49 toneladas por fuerza horizontal. Por análisis dinámico espectral, ¿cuánto le estoy aplicando? En dirección X, 566. En dirección Y, 537. Entonces yo aquí puedo decir que hago una corrección. Aquí era lo mismo. Que hago una corrección. ¿Y cómo es esa corrección? Pues hago el cociente entre este valor, bueno, mentiras, entre el valor de la carga y el valor que tendría que aplicar. Lo mismo, hago el cociente entre el valor de la carga y el valor que tendría que aplicar, que es este. Y miremos una cosa acá bastante curiosa. Me dice, ojo, ingeniero, en el sismo X usted tendría que aplicar 550. Y aquí lo hice al revés, perdón, aquí lo hice al revés. Es así. Ahora sí. Me dice, ojo, ingeniero, usted tendría que aplicar sísmicamente por fuerza horizontal equivalente 550.5 toneladas. Pero usted está aplicando 566. ¿Qué es más grande, 550 o 566? 566. 566. O sea que con el espectro que estoy aplicando, ya estoy superando esta carga, entonces no tengo problema. Me sirve el espectro que estoy aplicando. ¿De acuerdo? En dirección X. Pero en dirección Y me dice, ingeniero, usted tiene que aplicar 550. ¿Cuánto le está aplicando? 537. Ah, no, lo que tiene que aplicarle es 550. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Incrementar en un 2% esa carga sísmica para llegar al menos a este 550. ¿Sí? ¿Se entiende? Obviamente aquí estoy diciendo que es el caso de que tenga una estructura irregular, punto 9. Si es punto 8, pues no tengo problema y con ambos estaría cumpliendo, porque estos factores son menores de la unidad. Pero me interesa este caso porque me sirve para lo que quiero hacer. Ingeniero, ese punto 9 y ese punto 8, perdón, ¿de dónde lo tomas? De acá de la norma, de la norma. Ahí estamos interpretando lo que nos dice la norma.
¿sí? Que me dice, Y en el ya caso de que tengamos combinaciones, ¿tomamos combinaciones de siempre qué, irregular? O combinaciones sea, de que qué. tengamos zonas donde la estructura es regular, pero otras donde es irregular. No, no, una estructura es regular o es irregular, no puede ser un poquito regular, ¿sí? Esas irregularidades las vamos a ver el viernes, esos tipos de Ok, irregularidades. Aquí estoy yéndome por el caso más desfavorable, que es el de 0.9. Vamos a ver el viernes esa consideración de cuándo digo que una estructura es regular y cuándo digo que es irregular. Eh, Vienen entonces de estos valores. Es que aquí me dice, todas las fuerzas, todos los parámetros de respuesta dinámica, tales como deflexiones, derivas, fuerzas de piso, fuerzas en los pisos, cortantes de piso, cortantes en la base, fuerzas en los elementos, deben multiplicarse por el siguiente factor de modificación. ¿Sí? Aquí estoy haciéndolo un poco más explícito para decir qué es lo que están haciendo con este factor de multiplicación, para que no nos quede ahí como tan abstracto. Entonces, si mi fuerza horizontal que tengo que aplicar por el método tradicional de la norma son 550, debo garantizar que el sismo X o el espectro, o más bien la reacción por los espectros que estoy aplicando, me lleguen a esa fuerza. Miremos que en X tengo 566, la supero, no hay problema, la dejo quieta, así como está bien. Pero en sismo Y tengo 537, ahí sí tengo un problema, no estoy llegando a los 550, me toca aplicar un factor de modificación del 1.02. ¿Sí? ¿Dónde lo aplico? Dentro de mi modelo estructural. Ah, pues voy a editarlo. Y allí donde yo definí mi caso de carga, ya dijimos que el sismo X está bien, el que tengo que modificar va a ser el sismo Y, modifico el factor de la gravedad. Aquí se le aplico un 1.02, ¿cierto? Va a incrementar la magnitud del efecto. ¿Cuánto me da? No sé. 10 cerrados. Listo, ok. Ok. Lo vuelvo a correr nuevamente. Pues para verificar que sí ya estamos haciendo la corrección, ¿no? Vuelvo a generar otra tabla, a sacar los datos para revisar si ya me está quedando bien ajustado o no. Voy a llevarme mis mismos datos. Ya estamos haciendo análisis del postproceso. Serían estos. Bueno, los voy a copiármelos yo para allá más bien, que ya acá ya tengo todo programado. En esta hoja, ¿cierto? Pues en esta hoja, si todo está amarrado a lo mismo, miremos qué pasa. ¿El peso de la estructura cambió o no cambió? ¿Tendría que cambiar? No, No, 774 toneladas, ahí está. ¿El sismo en X tendría que cambiar? 566, 15, que se mantuvo igual. ¿El sismo Y tendría que cambiar? sí, Sí, tendría que cambiar. pero 500 nos quedó faltando. 537 a 548. Sagrado Rostro. De pronto aquí nos faltó tener un poquito más de decimales. Ah, era 0.24. Sí, aquí en teoría ya me dice que son iguales, que 0, que 1, 0, 0, ¿no? Pero pues aquí le pude aproximar con unos decimales más para alcanzar a llegar al 550, ¿sí? Pero sí me doy cuenta es que de ese 48 a ese 550, pues ya estoy prácticamente en lo que es, ¿no? Aquí, pues, vean, 1.04. Si quieren lo podemos ajustar, pero pues sería repetir el procedimiento. Me interesa que ustedes entiendan el procedimiento que estamos haciendo.
¿Sí es claro? Ahí aparentemente ya es igual la fuerza, bueno, cambiémoslo, pongámosle 1.0043 para ya garantizar que estamos con lo que es. Por 1.0043. ¿Sí era doble 04 o un 04? Creo que era así. Ya con mis tablitas debería quedarme mucho más cercano. Me lo voy a llevar para allí donde tengo mis cálculos. Y era este. Y era este. Uy, ¿qué pasó? Ay, le cambié no multipliqué por 1.04, sino por 1.04. Bueno, más bien voy a hacerle un cambio, 1.0243, para que nos queden bien. Ahí tuve un problema de punto y la coma. Si ven ustedes el valor que me está dando de fuerza, o sea, no lo multiplico que por 1.04, sino como por 10.004 y punta. Pues obviamente por eso me incrementó la carga. Para que siempre estén pendientes de las unidades. Eh, 9,81 por 1,0243. Si era este valor, ¿cierto? Modificar. Ingeniero, Señor. ¿y uno no podría aproximar ese coeficiente, digamos, a 25? Sí, sí, sí. Pues va a dar un poquito más de carga sísmica, pero pues no habría lío. Creo que aquí me generó un error de programa. Sí, ingeniero. Vamos a ver si me permite o no me permite. $9.81 por 1,025. Lo modifico, ok, guardo, si me deja guardar. Y lo corro nuevamente para ya verificar que ese espectro me permite obtener unas fuerzas sísmicas equivalentes, o más bien, unas fuerzas sísmicas asociadas a
esa condición particular de ubicación geográfica, de suelo y de uso. ¿Qué pasó? Me bloqueó. A ver si me alcanza a guardar los cambios. Modelo intersemestral. Miremos a ver si ya nos hizo la modificación, alcanza a guardar. No la guardó. 9,81 por 1,025. Listo, corrámoslo otra vez. Busquemos unidades consistentes para las tablas. Volvemos a unas tablas donde quiero ver en la salida de mi estructura reacciones de si ahí están seleccionadas adecuadamente. Vamos a ver si ahora sí ya nos están dando los datos que son. 576, 550, que ya veo que hay una mejora. Listo, entonces, ahora sí. Tiene que darme 550,49 y le estoy poniendo 550,85, pues nos fuimos un poquito largos por el redondeo mismo que hicimos, ¿sí? Pero allá estaríamos cumpliendo con ese espectro, con esa fuerza mínima comparada con respecto a la fuerza horizontal equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, ya nos quedaría el espectro ajustado. Aquí también. Y ya con este espectro, yo puedo pasar a la siguiente fase, que es el cálculo de derivas, que es nuestra clase de mañana. Pues no hemos terminado todavía, pero digamos que esa es una forma de incluir el espectro y las cargas sísmicas. Inquietudes, chicos. Ingeniero, o sea que hasta el cálculo de mañana no sabemos si en realidad las dimensiones que le dimos nos sirven, nos cumplen. Exactamente, Jonathan. Mañana sabemos si el predimensionamiento ha sido o no ha sido todavía eficiente. Ok, gracias. ¿Quién más, chicos? Tengo 3 minuticos, 2 minuticos de preguntas antes de que se nos cierre la sesión. Y les muestro Ingeniero, otra cosita. el Señor. espectro que nosotros vamos a utilizar en nuestros proyectos también va a ser ese, o usted No, no. cada proyecto va a tener un espectro diferente. Es Y ese parte, lo busco. recuérdemelo por favor antes de terminar la clase. Yo les voy a decir a cada uno dónde va a tener ubicada el proyecto y el tipo de suelo. ¿Sí? Listo, ingeniero. Así que no se nos olvide, por favor.
¿Listos? Nos queda un minutico. Entonces cierro la sesión y ya miramos otra cosa. Necesito a alguien que me apoye, alguien que tenga un SAP con un modelito cualquiera. Alicia, ¿tienes el SAP por ahí a la mano? ¿Puede ser con el modelo del semestre pasado? Hoy lo voy a buscar, ingeniero. Creo Ok, que sí. listo, listo. Ahorita te pido que compartas pantalla para mirar algo. Tú tienes un SAP 20, ¿cierto? Sí, señor. Listo, listo, listo. Entonces ya nos conectamos.